El otro día vi esta imagen en Twitter, como planteando que los inmigrantes de antes eran mejores que los inmigrantes de ahora. Muchas veces escuchamos que los argentinos venimos de los barcos, que todos somos descendientes de europeos y que somos blancos, y que los nuevos inmigrantes vienen acá para usar nuestros recursos y empobrecernos. Pero verdaderamente, ¿es así? ¿Hay una mejor inmigración que otra? ¿Hay que prohibirle la entrada al país? ¿Argentina es un país de nazis? Para mí no, y acá te voy a contar por qué. Mi nombre es Rosendo Grobo y esto es ABA, Análisis Bien Argentino. Desde el inicio de los tiempos, el hombre siempre estuvo en movimiento. Durante mucho tiempo fue cazador-recolector, lo que lo hizo nómada, porque se desplazaba constantemente en búsqueda de recursos. Con el tiempo y con la agricultura nos volvimos sedentarios. Formamos sociedades estables, pero siempre quedó ahí una necesidad inherente de movernos y de explorar el mundo. Migrar no es solamente moverte físicamente de un lugar a otro, es centralmente mudarte a vivir en un mejor lugar, buscar mejores condiciones de vida, por ejemplo. Históricamente los motivos para migrar eran bastante parecidos a por qué se migra hoy. Buscar más riqueza, conseguir nuevas tierras, intercambiar con mundos nuevos o básicamente esto, moverse para buscar mejores condiciones de vida. A partir del siglo XV, siglo XVI, empieza a surgir esta idea del mundo como un todo conectado a través del agua. Esto impulsó a exploradores como Colón o Fernando de Magallanes a explorar el mundo. Hace poco leí este libro, es un librazo que recomiendo. El libro es el libro de Stefan Zweig, que se llama Magallanes, el hombre y su gesta, y en este libro Stefan Zweig dice algo así como que el sabor impulsó a los hombres a explorar. Lean el libro. En un momento aparece la pimienta como una opción para la comida. Los turcos, los árabes que la vendían, se avivan y empiezan a subir el precio y Europa empieza a explorar todo el planeta Tierra en búsqueda de esto, especias. Una vez que conocieron la comida con un poco de gusto a algo, no quisieron dar marcha atrás. Pero no solo por el sabor, sino que también las especias muchas veces funcionaban como conservantes. La gente, recordemos que en ese momento se moría de tremendas hambrunas, por eso esto era muy importante. La comida empieza a poder durar mucho más. Esto fue un viaje de ida. Occidente quería una ruta marina libre. Entonces empieza nuestra vocación por salir a descubrir. Y varios europeos parten en la búsqueda de lo que hoy es América. Pero eso es otra cosa, eso no es necesariamente inmigración, eso es colonización. Los europeos llegan, se instalan y empiezan a formar sociedades de cero acá. Ahí ponele, empieza nuestra historia moderna, digamos. En unos minutos te voy a responder si la inmigración de antes era mejor que la inmigración de ahora. Pero antes te tengo que contar cuáles fueron nuestras olas de migración y por qué fueron importantes esas distintas olas para la historia de nuestro país. La primer gran ola migratoria que llegó a lo que hoy conocemos como Argentina fue más o menos hasta 1880. Principalmente se trató de pequeños grupos de españoles que venían en búsqueda de oportunidades. Estimar la cantidad de españoles que llegaron a Argentina en ese momento es difícil porque no hay fuentes precisas. Pero se sabía que en 1810 había 6.000 españoles peninsulares en Argentina. O en ese momento no se llamaba Argentina igual, se llamaba las Provincias Unidas del Río de la Plata. Eso era aproximadamente el 1% de la población total. Los inmigrantes europeos se establecen principalmente en áreas urbanas y empiezan a establecer prácticas, que ellos traían de sus países. La inmigración en ese momento todavía no tiene la masividad que va a tener después, pero sí sienta las bases para construir una dinámica para lo que después sería Argentina. Ahora empieza lo que conocemos como la gran ola migratoria. El gran factor que permitió que esto arranque fue la revolución industrial. A medida que los países fueron modernizándose, empezaron a aparecer nuevas formas para moverse por todo el planeta Tierra. Esto sacudió por completo muchas cosas. Pero además en Argentina en 1853 nos dimos una constitución llevada adelante por un político muy nombrado en este último tiempo que se llama Juan Bautista Alberdi, un preferido del presidente Milei. Lo que determinó esta constitución fue que se prohíban limitaciones al ingreso de extranjeros, básicamente. Pero a los extranjeros que querían venir a trabajar las tierras, a mejorar ciertas industrias o a introducir temas vinculados a la educación o a la ciencia. Uno de los objetivos que tenía Alberdi era hacer poblar a nuestro país. Él decía, gobernar es poblar. Para poder desarrollar el país hace falta más personas y más movimiento. Alberdi no solo quería poblar las zonas periféricas de las ciudades, sino que también pensaba cómo poblar toda la Argentina, igual hasta los lugares más recónditos. Lo importante es que teníamos 3 cartas de bienvenida para los inmigrantes. Primero, la Constitución de 1853 que le daba garantías a los extranjeros, que además incluía las otras 2 cartas. El acceso a la propiedad y la educación pública gratuita. A diferencia de otros países como Estados Unidos que tendían a dividir a los inmigrantes por su origen, por ejemplo los irlandeses con los irlandeses, los italianos con los italianos. Argentina era un poco más inclusiva. Fue un gran lugar de encuentro. De españoles que se casan con italianos, de italianos que se casan con judíos y así seguimos. Otra diferencia relevante con los Estados Unidos son los modelos de colonización. Estos modelos después influyen en la población, obviamente. A Norteamérica iban familias completas que vivían entre sí y se casaban entre sí, mientras
mientras que a Argentina venía solo el hombre. Y al no haber mujeres de su cultura o de su nacionalidad, se terminaban vinculando y mezclando con las mujeres que había acá. Por eso también en Argentina tenemos un mayor mestizaje. Hasta acá vemos que la política migratoria argentina fue extremadamente aperturista y la cultura también. El país estaba promocionado por todos lados en Europa como una tierra de oportunidades. Y el gobierno implementó medidas para facilitar la llegada de la inmigración. Así lo que Alberti plantea suena muy lindo, pero la frase completa es un poco más compleja. Lo que él quería fomentar en la Constitución era la inmigración europea formada. Querían anglosajones, querían alemanes, querían europeos del norte. Pero por motivos sociales o políticos, buena parte de la inmigración del norte de Europa optó por Estados Unidos y buena parte de la inmigración del sur de Europa optó por Argentina. Ya llegado el siglo XX empieza un aluvión de europeos, pero ya distinto. Gran parte de esta inmigración europea, además de españoles o de italianos, venía de otros lugares. En la inmigración judía a Europa del Este se le suma también una inmigración turca, siria, libanesa. Estos inmigrantes vinieron en su mayoría huyendo, pero muchos también atraídos por las oportunidades económicas que les ofrecía Argentina. Un país en pleno proceso de modernización y muy pujante económicamente. Para fines de 1915 se estimaba que el ingreso de inmigrantes llegó a ser de más de 1,5 millones de personas. Un número gigantesco para ese momento de la historia. Las razones son varias, principalmente la malaria económica en el continente europeo, fruto de las constantes guerras y conflictos. En ese momento Argentina tenía mucho espacio, bueno, ahora también porque sigue siendo uno de los 10 países más grandes del mundo. Somos un país gigante con muchísimos ecosistemas diferentes y bueno, esos inmigrantes se lo tomaron en serio. No les importaba pueblo chico, ciudad grande o dónde esté ubicada geográficamente, se esparcieron por todo el territorio. Muchos eligieron lugares con similitudes climáticas con sus ciudades de origen, como la historia de un pueblo de Chubut que ahora te voy a contar. Pero otros también buscaban experiencias distintas a de donde venían y se instalaron en lugares distintos. Así nacieron las colonias. Si fuiste al sur o más específicamente a Bariloche, seguramente conociste a Colonia Suiza. Bueno, como esa hay muchas y repartidas por todo el país. Las colonias eran lugares donde se juntaban inmigrantes de una misma nacionalidad para intentar coexistir. Hablando de colonias, antes de seguirte te voy a contar la historia de Gaiman, un pueblo galés en el medio de Chubut. Capaz si lo escuchaste nombrar por la torta galesa o porque en 1995 vino Lady Di a tomar el té. Era el año 1865 y un barco de inmigrantes galeses decidió instalarse en Chubut. Más específicamente en el valle inferior del río Chubut. Ahí se instalaron para poder laburar la tierra como lo hacían en su país. Hasta el día de hoy está plagado de galeses por la comarca andina y por el valle de Chubut. Este es un ejemplo de las colonias que te conté, una colonia que se instaló en Argentina y se sostiene hasta el día de hoy. Volvamos al 1900. Gestionar un flujo tan zarpadamente gigante de personas no es fácil para controlar para los gobiernos. Implicó un esfuerzo muy grande para hacerlo de forma ordenada y de hecho no fue de forma muy ordenada. Por un lado, promovían al mundo a Argentina como el país de los sueños, pero después había que gestionar que todo esto esté homogeneizado. Entonces promovían una idea homogénea de qué era ser argentino o de la argentinidad. Para que te des una idea, para el censo de 1914, el tercer censo que se hizo en Argentina, el 30% de la población no había nacido en nuestro país. Imagínate gestionar eso, esos flujos de gente que venían de lugares tan distintos. Esta inmigración en masa no solo generó un impacto demográfico, sino que modificó y moldeó nuestra cultura. Con el tiempo, muchas de las formas de hablar, de ver el arte, de cocinar, la arquitectura, la cultura impactó en la cultura argentina. Podríamos decir que somos un poco de todo. Las ciudades crecieron rápidamente y nuevas comunidades surgieron a lo largo y a lo ancho del país. No solo colonias agrícolas en el interior, sino que también barrios urbanos. Si no viste el video de los trenes, está en el canal. Cuando terminas este video, puedes ir a ver ese video y puedes ver todos los videos del canal, ya que estás de pasada. El tren es una de esas cosas que democratizó oportunidades, acercó distancias que parecían muy lejanas. Argentina empieza a ser un lugar interesante para los trabajadores del mundo porque estaba integrada al mercado global y aparte ofrecía buenos salarios. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial aparecen nuevas olas migratorias. Un periodo marcado por una serie de cambios en los patrones migratorios. A diferencia de las migraciones anteriores que estuvieron claramente marcadas por flujos migratorios europeos, las migraciones post Segunda Guerra Mundial son mucho más diversas y mucho más complejas. No solo en términos de origen, sino también de motivación. Empezaron a haber cambios muy importantes en el mundo y también en la forma de migrar. Desde la crisis del 29, la inmigración europea hacia Argentina empieza a disminuirse. Es más, la última ola de inmigrantes europeos llegó entre el 48 y el 52, pero fue mucho más chica que las anteriores. Y casi podemos decir que fue la última. Por otro lado, la inmigración de países vecinos empezó a crecer. Ahora, ¿por qué si Argentina vivía en una crisis constante, esa gente elegía vivir acá? Bueno, Latinoamérica tenía también sus quilombitos. Y Argentina aparecía como un lugar bastante lindo para vivir porque somos el mejor país del mundo. Paraguay salía de una guerra civil que dejó hecho pelota al país y una economía muy débil. Que Uruguay tenía buena calidad de vida, también tuvo sus crisis y en los 50-60 tiene grandes crisis económicas, lo que empuja un poco de migración uruguaya.
y nosotros obviamente estamos muy cerca. Bolivia era uno de los países más pobres de la región y Chile, aunque también tenía un crecimiento económico moderado, también la inestabilidad política empujaba a mucha gente. Además de esto, la diferencia entre Argentina y el resto de los países de la región es que Argentina tiene una cultura receptora de la migración. Pero además tuvimos una modernización muy temprana. Me faltó decir algo más. Para los 80 o 90 empiezan a cambiar de vuelta los patrones migratorios hacia Argentina. Y como te dije, empiezan a llegar migrantes de otros lugares. Empiezan a llegar inmigrantes asiáticos, de Corea, de China y hasta inclusive de Japón. Los países esos tenían crisis económicas, también tenían crisis políticas. Estoy intentando hacer 100 años de historia muy rápido. No es tan preciso lo que estoy diciendo, tanto de los países asiáticos como de los países latinoamericanos. Podemos hacer en otro momento un video explicando sobre nuestros países vecinos. Pero sigamos. Toda Argentina tenía una economía compleja, tenía una cultura receptiva, tenía una buenísima calidad de vida, o mejor que la de esos países. La población argentina cambió mucho a lo largo del tiempo. En 1914 los inmigrantes eran el 30% de la población. Para el 2001 alrededor del 4%. Es cierto que el número podría ser un poquito mayor, pero bueno, esas son las estadísticas que tenemos. Según el censo de 2022, las principales nacionalidades de los migrantes son Paraguay, Bolivia y Venezuela. De Paraguay vienen casi el 30% de nuestros inmigrantes. De Bolivia el 17%. De Venezuela el 8%. Pero mira este datito particular. 73% de los inmigrantes están instalados en la capital o en la provincia de Buenos Aires. O sea, hay una concentración de la inmigración en lugares donde tal vez hay más oportunidades de laburo. Como te dije, Argentina siempre fue un país muy abierto, muy receptivo a la inmigración. Eso lo demuestra nuestra política. En 2002, Argentina firmó, junto a los otros países del Mercosur, un tratado. En ese tratado se permitía que cualquier trabajador de un país miembro del Mercosur podría trabajar en otro país miembro del Mercosur. En 2003 se aprobó una ley que facilita la residencia y el trabajo de inmigrantes en Argentina. En 2006, Néstor Kirchner lanzó un programa que se llamaba Patria Grande para intentar regularizar la situación de vida de muchos inmigrantes de países limítrofes que vivían irregularmente en Argentina. Entre 2006 y 2008, más de 714.000 inmigrantes recibieron documentos. Pero además el mundo se sigue moviendo y la crisis económica, por ejemplo en España, en 2008 generó movimiento y vinieron españoles a Argentina. Alrededor de 24.000 españoles vinieron a Argentina, solo en el 2010. Lo mismo está pasando ahora con la guerra entre Rusia y Ucrania, que trajo más de 23.000 rusos. Y alguno anda caminando por Palermo, entiende de lo que estoy hablando. Está plagado de rusos. En el medio de todo esto me faltó aclarar una cosa muy importante para entender la inmigración. La migración es un fenómeno reticular. ¿Qué significa esto? Que no es aleatorio. No solo el galés sabe que acá hay una comunidad y lo va a recibir, o el ruso, sino que también sabe que hay otros parecidos que ya hicieron base acá. No tiene que empezar de cero. Va a encontrar a otros como él. Voy a donde están los míos, donde yo siento que hay una red de contención. En esa época, principios de 1900, había dos grandes países receptores de inmigrantes, Estados Unidos y Argentina. Obviamente también Canadá, Australia, había otros grandes casos, pero Estados Unidos y Argentina eran los dos grandes receptores. ¿Por qué Argentina? Porque teníamos una cultura muy receptora a la inmigración, siempre con los brazos abiertos. Nunca dudamos en recibir a nadie. Antes los inmigrantes venían y no conocíamos nada sobre ellos. Muchas veces no los entendíamos o capaz que ni por suerte sabíamos por qué carajo habían venido. Hoy con las redes sociales o con esta interconectividad total que hay en el mundo, es más fácil entender al otro. Sabemos de su política, de su economía, de su equipo de fútbol. Sabemos que están muy mal las cosas en Venezuela, por ejemplo, y que hay que voltearlo al dictador de Maduro. A Argentina llegan miles de migrantes todos los años. A algunos no les gusta esto y otros planteamos que sí, que hay que ser muy receptivos. Entonces, respondiendo a la pregunta original, ¿hay mejores o peores inmigrantes? Yo no lo creo. Hoy Argentina enfrenta un desafío demográfico enorme. Nuestra tasa de natalidad es bajísima y sigue bajando. En 2022 llegó al 1,5%, que es menos que la tasa de reemplazo. Y es el valor más bajo de nuestra historia. Miramos el mapa, tenemos un país gigante, pero demográficamente somos bastante pequeños. Necesitamos migración para poder sostener nuestro crecimiento. Hay que tomar una decisión. Podemos ser atractivos para esos inmigrantes del mundo. Podemos permitir que nuestra población siga decreciendo con las consecuencias negativas que eso tiene. La historia demuestra que la inmigración, cuando se maneja adecuadamente, es un gran motor para el crecimiento. Nuestra población no crece, los países tampoco. Tenemos dos opciones: resignarnos y seguir viendo la inmigración como un problema, o imitar a Alberdi, a Roca, a Sarmiento, a Avellaneda, a tantos otros, y entender que la inmigración es una gran oportunidad. Yo voy más por esta última, pero siempre acompañada de una mejor educación, de una política de integración. Argentina fue y es un país mestizo con una cultura de integración que vemos todos los días. Cierto que puede tener fallas, pero también es un activo valioso. La inmigración no solo es una necesidad, es una oportunidad. Depende de nosotros entender si la aprovechamos para construir un futuro mejor. Si te gustó el video, dale like, comentalo, compartilo, que eso le suma mucho al canal y podés correr a ver el resto de los videos. ¡Hasta luego!